Una cosa que pasó en Toronto, que fue como, me llamó mucho la atención, me alegró también, digamos, y de algún modo corroborar lo que me había pasado en Cannes, pero ahí fue más literal porque lo hablamos con la gente. Saltó un tipo de 75 años sudafricano, una chica de 20 y pocos años ucraniana, dos chicas iraníes, una de 28 y otra de 20, que no se conocían, en la misma función, y todos decían que ellos eran Juan. Y bueno, agarren los países, cada uno de los países que acabo de decir, la historia que ha tenido, y decían, yo soy Juan, el tipo de actor sudafricano, decía, yo viví a esa edad, la parte de Hay, me acuerdo perfecto, yo tenía 12 años, me acuerdo perfecto, esta cosa como que de repente empieza como a tener un eco en un lugar insospechado. Bueno, fue como alucinante, ¿sí? Si Luis no te lo hubiera dicho, o sea, creo que haciendo psicoanálisis de barrio, acá entre tantos psicoanalistas debe haber. Creo que te hizo bien que alguien de fuera de vos viniera a decirte, aunque sea por mí, como eso dijo, hace una que diga algo al principio y que lo que diga sea Juan. Sí, sí, sí. No estamos de acuerdo. Yo soy muy abierto igual a los procesos creativos. Lo escucho mucho. No sé. No, quería, me doy cuenta que hay dos generaciones, ¿no? No se escucha. Tal vez fue eso que nuestro historia policial, con todo el peso que tuvo esa película en ese momento, me gustaría que Luis hiciera algún tipo de reflexión sobre cómo ve la distancia, el momento histórico tan diferente de trabajar una y otra película. No sé si tenés algo para decir con eso, porque me parece que son dos miradas que tienen que ver no solamente con la subjetividad de cada director, sino con el momento histórico, ¿no? Bueno, si empezó a hablar termino dentro de 3 horas, pero muchísimo para decir sobre eso. Hay cosas que nos están pasando ahora, que las estamos descubriendo, claves. Hace poco empezamos con Benja con un jueguito diciendo la nena de historia oficial, que está escrita en tiempo presente, en el 83, escribíamos con Aida en el 83, y ocurre en el 83 la historia. La maestra escribe en el cuaderno de clases, marzo del 83, nació en el 78, y acá hay una nena en el 79 que nació en el 78, y empezamos a jugar con que podía ser la misma, y entonces esta podía ser una precuela de la historia. Bueno, juegos de ese tipo, cruces, los Alterio, obviamente, Ernesto, que yo dije ya un par de veces, me llamó muchísimo, me pegó muy fuerte ahora en estos días, que Ernesto habla de aquella época y no usa la palabra exilio, usa la palabra destierro. Muy justamente usa la palabra destierro, que es una palabra tremenda, ¿no? Medieval, digamos, una palabra fuertísima. Y él se preguntaba, nos contaba a nosotros, por qué un nene de 4 años, como era él, cuando el papá estaba de gira, Héctor, y le dijeron que mejor no volviera y tuvo que irse con su mamá y su hermana al destierro, se preguntaba por qué le tocó eso, por qué le tocó ser español y se había tenido que desterrar. Y él también hizo no sé cómo llamarlo, un trabajo muy particular en esta película, porque cerró algo también en su vida. Lo puedo decir ahora porque lo dijo él, y nos contó él. Bueno, y entre las dos películas se fueron como cruzando una cantidad enorme de hilos. Podemos seguir contándoles cosas así que tienen que ver, son fácilmente imaginables. Por otro lado, pasó lo que tenía que pasar entre dos películas que son dos puntas de un arco. Pero si nos ponemos más racionales y menos emocionales y pensamos fríamente las épocas, claro que hay una gran diferencia. Por un lado, para los que hicimos las películas, yo en aquel caso fui director y no productor, como soy ahora en Infancia, estábamos escribiendo y filmando en tiempo presente, absolutamente presente. Y es más, nos esforzábamos. Con Aida teníamos como una especie de eslogan, llamémosle, que nos decíamos que era: filmemos como si hubieran pasado 15 años, creyendo que 15 años eran la eternidad. 15 años en realidad pasaron volando, y 25 y ahora como 20, casi 30. Y nada cambió tanto como creíamos que iba a cambiar. Cuando nosotros decíamos como si hubieran pasado 15 años, creíamos que íbamos a estar viviendo en otro mundo, en otro planeta, en otra Argentina.
En realidad no cambió tanto, y si uno lo mira del otro lado, cambió muchísimo. Es uno de los países que más han trabajado sobre su identidad, su memoria, su historia, que más genocidas han metido presos. Es uno de los países que más han podido elaborar con sus películas y sus libros y sus artículos periodísticos o lo que fuera, que más han podido trabajar sobre lo que nos pasó. Muchísimo más que cualquier otro ejemplo en el mundo y a lo largo de mucho tiempo en la historia. Volviendo a lo que les decía, que en ese momento nosotros estábamos trabajando sobre el presente y Benja ahora está trabajando realmente sobre la memoria, ¿no? Sobre una memoria de muchos años. Él en realidad no tenía 12 como el personajito, tenía 7, 8 cuando vino a la Argentina. Y entonces aquel chiquito de 8 años ahora es un hombre que trabaja sobre la memoria personal y sobre la memoria del país y hace esta película formidable, reflexionando sobre 3 décadas que pasaron. Esa diferencia es tremenda, digamos, la diferencia de estar en tiempo presente y filmar desde tiempo después. Y por otro lado, con respecto a los hechos objetivos, si es que puede haber alguna objetividad en esto, sobre cómo era aquella época y cómo es esta época, creo que por suerte es muy distinta. Digamos, en un sentido creo que hemos recorrido un buen camino dolorosísimo, que hay mucha gente que quedó en el camino para conseguir esto, y que con todas las imperfecciones que tiene esta democracia, estamos haciendo pie en otro lado, distinto al de la década del 70. Y para ser justos también con la historia, es mucho más fácil filmar esta película hoy que cuando la filmó Luis. Digamos que para mí era, bueno, levantarme todos los días y pensar cómo iba a ser la película. A ellos no tenían una situación de país que era un riesgo hacer esta película, un riesgo personal. Me pareció muy interesante, bueno, comentaste que la escena de la cocina, la discusión esa en la cocina era como muy, resumía mucho gran parte de la intención de la película, o la parte de lo que querías contar, calculo. A mí me quedó muy marcado cuando el personaje de Juan, o sea, que Juan no lo dejan participar de esa discusión, y me parece que yo sentí que la película contaba mucho eso también, ¿no? De que a él, por ser tan chico, no lo dejaban participar de muchos, ni siquiera a veces para opinar, ¿no? Que opinaba o que pensaba. Y bueno, y también lo llevo al presente, esta discusión de poder votar a los 16, 17 años y a ver si pueden opinar, ¿no? Y a mí me despierta mucho eso, el replanteo de que una persona de esa edad puede enseñarnos a opinar, decir o contar un montón de cosas que nos puede hacer Yo soy un poco más raso en esa elaboración. Digo, yo tengo hijos de 10 y 7 años, 10 y 7, no 17, o 7 y 10, más fácil de entenderlo. Y yo a mis hijos les pregunto un montón de cosas. Y no les hago participar tampoco de un montón de otras. Digo, no es algo que tenga que ver con la cuestión de si está bien o está mal. Obviamente para todos decir, no, pobre pibe, digo, mantenerlo al margen. Hoy pensamos eso en aquella época era otra cosa. Pero también hoy, digo, como padres, los padres, cuando hablábamos con los actores, eran padres. Y el tío era mucho más fácil ser copado con el pibe, porque el tío. Digo, si Beto hubiera sido el padre de Juan, no hubiera sido así. Esto es claro. Quizá hubiera sido distinto, obviamente, de su hermano, digo, pero no hubiera sido así de copado y hubiera podido entrar en ese lugar del imaginario y el tío Cherongo, ¿no? Para nada. Digo, también hay un lugar de eso. Me parece que como sucede en esta época, todo se resignifica de otra manera. Yo prefiero llevarlo al lugar humano de vuelta y decirle, pará. Mira que ayer y hoy no pasaba. Lo que sí pasaba en aquella época, que no sucede hoy, desgraciadamente, es que nosotros teníamos, a veces, todos, no nosotros solo los hijos de militantes, no, todos los hijos de esa época, teníamos una relación con el cotidiano y con la responsabilidad
real, genuina. No teníamos que andar a comprar pan a la esquina a los 5 años, lo hacían todos. Era bajar, salir a la calle, donde están todos los violadores y asesinos del mundo ahora, ¿viste? Los padres lo mandan al pibe a la esquina y seguro que 2 violaciones por lo menos a FO en el medio, así, ¿cuál es la paranoia? Bueno, nosotros fuimos una generación, a diferencia de nuestros padres que crecieron de otra manera, que no, loco, curtite, nosotros vamos, vos podés hacerlo, hacelo, ¿no? Era eso, hacíamos cosas que no hoy nuestros hijos sería como imposible pensar. Nuestros hijos de la capital, por el interior sigue intacto, nuestra infancia por suerte en el interior sigue intacto, pero tal cual como éramos nosotros. Que es un mito de la capital, que esa infancia no existe más, mentira, esa infancia existe perfecto en el interior, que miran por televisión y dicen, los pobres, ¿viste lo que pasa en Buenos Aires, no? Pero cuando yo haciendo Paca Paca viajé mucho por el país, laburando con pibes, y era genial llegar a los lugares, hasta los pueblitos más chiquitos, decía, wow, estos pibes tienen tanta vida, tanta conexión con su realidad, como era la que teníamos nosotros. Eso no sucede más en la capital, digamos. Me parece que hay como, y llevándolo al lugar de tu pregunta, o del tema del hoy, de la votación, digo, seamos realistas, sabemos que es coyuntural la idea del que voten a los 16, es coyuntural. ¿Es importante o no es importante para el país la conformación de la opinión de los pibes de 16? Yo sinceramente no lo creo que sea importante en la definición de un país. Me parece que sí es una de las tantas medidas progresistas, de una mirada distinta sobre la edad, etcétera. Claramente, también creo eso. Mi opinión es decir, que voten los pibes, ¿por qué no van a votar? ¿No? Sí, estoy de acuerdo con ese discurso de la inimputabilidad, ¿no? El delito, etcétera. Pero es coyuntural, absolutamente para mí. Esto hace 3 años lo hablábamos y quizás dentro de 5 años no es importante. Este tema.